Hola chicos, buenos días. Bueno, de nuevo bienvenidos al cursado. Espero que haya quedado clara la primera clase. Cualquier cosita recuerden que siempre me pueden mandar por mensaje. Y nada, la verdad que me gusta bastante este tema de las clases asincrónicas. Primero que nada porque ustedes las puedan ver cuando les quede cómodo. Y segundo porque lo siento como una especie de cápsula del tiempo. Es como, no sé, es como raro. Por ejemplo, hoy es lunes y son las 7 de la tarde. Ya está bastante oscuro, sorprendentemente. Y bueno, nada, como un dato para cuando sea que lo escuchen. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la lesión y la muerte celular. Nuestros objetivos van a ser introducir los conceptos de adaptación, de lesión y de muerte celular. Vamos a describir cada uno de los procesos que conllevan a estas situaciones y los vamos a diferenciar entre sí porque por ahí son cositas muy leves las que hacen que pasemos de uno al otro. Y vamos a enseñar cuál es la importancia en la anatomía patológica y la patología del paciente, porque esto me van a escuchar decirlo mil y un veces. Recuerden que nosotros no vemos el paciente en la parte clínica, con su historia clínica, su motivo de consulta, sino que nosotros recibimos un fragmento del paciente o la totalidad de un órgano del paciente y con eso tenemos que ver cuál era la patología subyacente. Así que vamos a intentar que sea bastante clara esta relación. Y vamos a empezar hablando un poquito de qué es la lesión celular y para eso teniendo en cuenta siempre que las células tienden a mantener un medio intracelular que es de homeostasis, que es su estado normal, o de un equilibrio bastante conservado, por así decirlo. ¿Qué pasa? Cuando hay un estímulo patológico o cuando hay una agresión, la célula va a tender a adaptarse y cuando no se pueda adaptar, va a sufrir de lesión. ¿Y qué es esta lesión? Van a ser los cambios funcionales y o morfológicos que se producen ante un estrés intenso o la exposición a agentes dañinos que producen anomalías intrínsecas. Y con esto nos referimos a aquellas sustancias que son inherentemente dañinas, que ya las vamos a ver como noxas. Pueden ser lesiones reversibles o irreversibles, o también puede pasar que sea reversible y evolucione a irreversible. Y acá lo importante de saber es que cuando nosotros tengamos una lesión que es irreversible, ya sea porque empezó así o porque evolucionó irreversible, va a llevar de manera, digamos, concisa a la muerte celular. Pero antes de eso, nosotros tenemos lo que se llama la adaptación celular. Cuando hablemos de adaptación, que lo habíamos mencionado un poquitito recién, vamos a decir que es un cambio reversible, ya sea en el número, en el tamaño, el fenotipo, actividad metabólica o las funciones de la célula en respuesta a un cambio de su entorno. Es decir, si mi entorno cambia, yo no me puedo quedar igual. Necesariamente para subsistir, tengo que hacer alguna modificación para poder justamente adaptarme a estos cambios. Las adaptaciones pueden ser fisiológicas o patológicas. Las fisiológicas van a ser una respuesta a un estímulo normal, por ejemplo, a las hormonas en el embarazo, podría ser. Y las adaptaciones patológicas van a ser en respuesta a un estrés que va a generar que esta célula para seguir existiendo, digamos, tiene que modelar su estructura, sus funciones para seguir resistiendo un poco este entorno adverso. La lesión va a ser cuando el estímulo agresivo ya no fue suficiente la adaptación. Es decir, ya no alcanzó con la adaptación que yo hice recién para sobrellevar este cambio. Entonces, directamente hay una lesión que en un principio es reversible. ¿Y cuándo es reversible? Cuando sea una agresión leve o que sea de muy poca duración. Y es importante saber que si uno elimina el estímulo dañino, la célula puede volver a su estado normal. ¿Por qué? Porque no hubo daño ni en la membrana ni hubo disolución nuclear. O sea que acá de alguna manera estamos marcando cuáles son los componentes clave para que la célula exista. O sea, membrana y núcleo que estén en buen estado. La lesión se va a volver irreversible cuando ya haya una incapacidad para revertir la disfunción de la mitocondria. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo no tengo una mitocondria que esté funcionando, esa mitocondria no va a hacer una buena producción de ATP. Si yo no tengo ATP, mi célula no puede funcionar. Y empiezan los cambios que son en un principio a nivel de la membrana. Y si yo no tengo una membrana que funcione, quiere decir que van a entrar y van a salir sustancias que no estaban previstas. Y eso es lo que va a llevar a que la lesión sea irreversible de por sí y que va a llevar también a el daño del ADN y a la disolución nuclear, que habíamos dicho que es lo que era la principal diferencia entre la lesión reversible y la irreversible. Y este es un ejemplito que me parece súper gráfico para que nos acordemos siempre cómo funciona este tema.
Es un cuadrito de Robbins, está súper lindo si lo quieren ver de ahí el tema, pero como es medio largo, lo veamos en poquitas palabras. Nosotros tenemos una célula normal, dijimos que era en homeostasis, que en este caso les puse de una célula cardíaca. Si esta célula sufre estrés, se va a adaptar, tanto como pueda, va a hacer todo lo que esté a su alcance para decir, me la banco, me adapto y sobrelleva la situación. Pero ¿qué pasa? Si ese estímulo estresante es persistente en el tiempo o es más agresivo directamente, ya va a haber una incapacidad para adaptarse que dijimos que iba a llevar a la lesión celular. Que la lesión, si era leve o en un periodo corto de tiempo, iba a ser reversible, que en este caso estamos viendo la hipertrofia de la célula cardíaca, pero si la lesión es grande, es grave, importante o progresiva y persistente en el tiempo, ya se va a hacer irreversible, que va a llevar, dirigimos la lesión irreversible, a la muerte celular. Que aprovecho para marcarles que la muerte celular puede ser de dos tipos, de necrosis o de apoptosis, que esto lo vamos a ver un poquito más al final de la clase. Pero lo importante es saber que ya no va a generar esta lesión reversible o adaptación, sino que va a pasar una lesión irreversible que la lleva a la muerte de la célula. Y de hecho todo esto que podemos ver acá nosotros, blanco o amarillento, es una parte de necrosis que tiene el corazón. Es un infarto del miocardio. Entonces, prácticamente nosotros cuando tenemos una situación de estrés, pueden suceder tres cosas. O la célula se adapta, o sufre un daño reversible, o sufre un daño irreversible, que va a llevar a la muerte celular. Y cuando hablemos de muerte celular, vamos a decir entonces que se produjo porque hubo un daño continuado, la lesión se volvió irreversible. ¿Y acá qué es lo que sucede? Dijimos que podía ser o necrosis o apoptosis. En el caso de la necrosis, lo que sucede es que las membranas sufren un daño, una pérdida de su continuidad. Por lo tanto, ya no cumplen su función. Entonces, las enzimas van a tener esta alteración de su entorno, por lo tanto, van a salir de adentro de los lisosomas y estas enzimas van a hacer una digestión de las células desde adentro. Entonces, la van a romper, el contenido sale hacia afuera y esta salida del contenido celular produce una reacción de inflamación localizada. Y esas son las principales características de la necrosis. En cambio, la apoptosis, lo que va a suceder, dicho de modo sencillo, es que una célula que ya no tiene factores de crecimiento o ya no tiene suficiente ADN o tiene el ADN dañado, las proteínas dañadas, opta por matarse a sí misma. ¿Por qué? Porque ella genéticamente está programada para decir, listo, ya no te sirvo, me muero, acá se terminó el tema y hace una suicidación, por así decirlo. Esta es una primera instancia, digamos, una vista rápida, sencilla, resumida, de lo que vamos a ver un poquitito más adelante para que se vayan haciendo una idea. La necrosis tenemos que conocer que es un proceso que es accidental, es decir, ocurre en situaciones patológicas, es pasivo, sin gasto de energía, y como resultado dijimos que de la pérdida de la función y de la estructura celular, que era a su vez porque hubo un daño irreversible que puede ser por diferentes causas. Y como característica importante es que produce inflamación. Y la apoptosis es un proceso que, dijimos, está genéticamente programado, es decir, la célula sabe desde el día 1 cuándo tiene que morirse y está lista para actuar. Es un proceso activo y que es recontra importante a nivel biológico porque nos va a regular el crecimiento de los tejidos oponiéndose a la mitosis, en el sentido de que si yo no tuviese apoptosis, tendríamos un crecimiento ilimitado de las células. Y la apoptosis a su vez puede ser fisiológica o patológica. Y ahora vamos a empezar así, desde más lo profundo, con lo que era la adaptación celular. Las adaptaciones celulares pueden ser de muchos tipos, según el estrés al que se esté sometiendo la célula, y vamos a empezar por la hipertrofia. La hipertrofia, lo deben haber escuchado muchísimas veces cuando alguien va al gimnasio, más que nada, es el aumento del tamaño de las células, del volumen celular, que esto a su vez provoca un aumento del tamaño del órgano. ¿Por qué? Porque si muchas células están más gorditas, mi órgano en total va a estar más grandecito. Y la hiperplasia es parecido, pero ¿qué pasa? Que el aumento del tamaño del órgano es porque hay un aumento de la cantidad de células. Bien, tengan eso en cuenta porque es una diferencia importante entre hipertrofia y hiperplasia. Cuando por ahí tengan esas dudas, una sugerencia que yo siempre hago, pero bueno, yo porque soy recontra obsesiva de las palabras por ahí, es que siempre intenten desarmarla. Hiper es mucho, trofia es crecimiento, plasia es más referido a cuantitativamente la
cantidad de crecimiento que hay, de la extensión vendría a ser. Y bueno, tengan en cuenta que muchas veces también puede suceder que haya hipertrofia e hiperplasia, pero generalmente las vemos por separado. La atrofia nosotros la vamos a definir como la reducción del tamaño de una célula porque hay pérdida de la sustancia celular. Y esto se da principalmente porque hay una disminución de la síntesis de proteínas, una degradación de las proteínas que ya existen y además muchas veces se acompaña de autofagia, que ya vamos a ver es el comerse a sí mismo de la célula. Auto, a sí mismo, fagia, comer. Y bueno, la atrofia, cuando es a nivel de varias células, va a producir una disminución del tamaño del órgano. Y la metaplasia es un cambio también adaptativo reversible en el que un tipo de célula adulta es sustituido por otro tipo de célula también adulta y de la misma especie. Eso es importante porque cuando nosotros vayamos viendo las metaplasias, más que nada en los capítulos referidos a cáncer, vamos a entender por qué se producen estas adaptaciones frente a este entorno adverso. Ahora, ¿qué causas podemos tener de estas lesiones celulares que veníamos mencionando? Primero que nada, vamos a mencionar la hipoxia, porque es una de las más frecuentes que encontremos en la parte de recepción de material para estudiar. La hipoxia es súper frecuente, se produce por la deficiencia de oxígeno, que esto interfiere en lo que es la respiración oxidativa y empieza a generar lesión que rápidamente se vuelve irreversible y lleva a la muerte celular. También puede ser por sustancias químicas y físicas. Puede ser una gran variedad. Los tóxicos van a ser sustancias que directamente a nivel celular alteran la permeabilidad de la membrana o la homeostasis y generan esta lesión que es inherente a la célula. Pero también hay otros factores típicos que uno constantemente está en contacto, como el etanol, como el oxígeno, como el dióxido de carbono. Incluso el desequilibrio nutricional puede generar este tipo de daños. Y también sustancias físicas, como un traumatismo, la radiación y el calor. Y acá aprovecho para aclarar porque siempre surge la pregunta, ¿el oxígeno? ¿Cómo que el oxígeno? Y bueno, deben haber escuchado alguna vez la frase de que todo en exceso es malo. Incluso el oxígeno en dosis o en realidad en presiones lo suficientemente elevadas para una persona determinada van a ser tóxicas. ¿Por qué? Porque van a activar rápidamente iones de calcio, que va a activar a su vez enzimas que no tenían que ser activadas ni en ese momento ni en ese lugar. Entonces hay que tener bastante cuidado ahí con el tema de la reperfusión de los tejidos cuando administra oxígeno, siempre ir haciéndolo gradualmente. Agentes infecciosos también van a causar daños como las bacterias, virus, hongos, parásitos. Muchas veces reacciones inmunológicas también van a tener un lugar acá importante, como las reacciones de hipersensibilidad, que son las alergias, o la autoinmunidad. Y otros factores, como por ejemplo los trastornos genéticos o el envejecimiento. Y acá aprovecho para aclarar, lo vamos a ver al final de la clase, pero vamos teniendo en cuenta que el envejecimiento acá nos referimos primero que nada a la senescencia celular. ¿Por qué? Porque si una célula ya ha llegado a un punto lejano en su vida, que ya no le queda mucho tiempo, pierde la capacidad de replicación y de reparación, y eso produce noxas. Y a su vez, tengan en cuenta que una persona que ya tiene cierta edad tiene una menor capacidad de producir nuevas células y eliminar las viejas. Entonces muchas veces tienen células senescentes. Bueno, y esto me pareció interesante. La verdad que el único motivo por el que estoy aquí es porque me pareció interesante e importante que lo conozcan. Es un cuadrito que nos marca la relación entre la función celular, la muerte celular y los cambios que van apareciendo. Les saco acá esta cita del libro que me gustó, que dice que se puede perder la función celular mucho antes de que se produzca la muerte celular y los cambios morfológicos de la lesión celular o muerte se aprecian mucho después. ¿Por qué? Porque vean cómo acá deja de ser funcional la célula rápidamente después de que empieza la lesión acá reversible. O sea, al toque deja de servir la célula. Entonces una célula que es viable todavía porque tiene un daño que es reversible, pero ya perdió la función. Recuerden que si detenemos acá la noxa, se recupera la función celular. Y recién después de que se pierde esta función, a largo plazo, en la lesión irreversible, van a aparecer la muerte celular con los cambios ultraestructurales, microscópicos y macroscópicos. Pero bueno, me pareció importante que conozcamos que lo primero que se pierde es la función de la célula. Y ahora vamos a pasar a lo que es la lesión reversible, que muchas veces la van a encontrar también como subletal.
La lesión reversible dijimos que era en los estadios iniciales o formas leves de la lesión. Y va a tener dos características morfológicas principales que podemos destacar, que son la hinchazón celular y los cambios grasos. La hinchazón celular es la primera manifestación de casi todas las formas de lesión que aparecen y es un poco difícil de verlo al microscopio óptico, pero se lo puede encontrar. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que hubo un fracaso de la bomba de iones de la membrana. Entonces, ¿qué pasa? Entran y salen sustancias que no deberían entrar y salir de esa manera. Por lo tanto, se pierde mi homeostasis. Entonces, lo que sucede acá, por decirlo en una parte más básica, entra mucho líquido, ¿bien? Mucho sodio con mucho hidrógeno. Entonces nuestra célula queda inflada como si fuese una bombucha que la llenaron de agua. Se distiende mucho. Y esto se le llama hinchazón celular o cambio hidrópico o degeneración vacuolar. Y ya vamos a ver en el próximo diapo cómo es que lo vemos. Y el cambio graso, que es recontra importante también, se manifiesta por la aparición de vacuolas lipídicas en el citoplasma, y esto es principalmente en las células que participen del metabolismo graso, como por ejemplo los hepatocitos y las células del miocardio, que van a tener estos aspectos que dijimos de vacuolas lipídicas medio amarillentas, y que si lo vemos al microscopio, recuerden que no se tiñe con hematoxilineosina, lo vamos a ver como puntitos blancos. Con respecto a la morfología de la hinchazón celular, vamos a ver que causa palidez porque hay una compresión de los capilares, hay un aumento de la turgencia y del peso del órgano. ¿Por qué? Porque estamos aumentando el contenido que tiene. Vamos a ver que aparecen vacuolas pequeñas, transparentes, y que, bueno, por ahí tiene el retículo endoplasmático distendido y pellizcado. Este es un dato menor. Pero lo que más me interesa que se acuerden es que va a ser una célula pálida con un tamaño aumentado y que se llama cambio hidrópico o degeneración vacuolar. Y en el cambio graso vamos a ver que aparecen estas vacuolas lipídicas y que era típico de las células que participan del metabolismo graso. ¿Ven? Todas estas burbujitas acá blancas son las vacuolas lipídicas. Que tengan en cuenta que se pueden unir entre sí, como en este caso, formando una vacuola más grande. Ahora, ¿cómo se produce estas lesiones celulares? Bueno, hay diferentes mecanismos de lesión celular que una vez que ya tenemos las causas, podemos empezar a ver qué es lo que hacen a nivel bioquímico. Primero que nada, vamos a hablar de lo que es la depresión del ATP. El ATP, recuerden que es nuestro depósito de energía, que era compuesto por 3 partes, que si nosotros no tenemos suficiente ATP, significa que no vamos a poder llevar a cabo los procesos que necesitamos, principalmente los de síntesis. No podemos hacer transporte a través de la membrana, síntesis de proteínas, ni recambio de los fosfolípidos. Entonces acá vamos intentando pensar un poco la cadena de eventos que va a suceder. Si yo no tengo ATP y no puedo hacer, por ejemplo, el recambio de fosfolípidos, significa que mi membrana plasmática ya no va a cumplir su función de membrana. Por lo tanto, van a entrar sustancias que no deberían entrar, empieza el cambio hidrópico, por ejemplo. O si yo no puedo hacer síntesis de proteínas, empieza una atrofia que lleva a la lesión y así toda la cadena de sucesos porque yo no tuve ATP suficiente. Y bueno, ¿por qué puedo no tener ATP? Porque haya deficiencia de oxígeno o daño en la mitocondria o por la acción de ciertas toxinas como por ejemplo el cianuro que son inherentemente tóxicas. ¿Y qué va a pasar cuando se termine el ATP? Va a haber una disminución de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa y esto es lo que va a hacer que tengamos una ganancia de agua intracelular que dijimos que era por el cambio hidrópico. Hay un aumento compensador en la glucólisis anaerobia con el fin de mantener las fuentes de energía de la célula. Pero ¿qué pasa? Esto va a generar un consumo de los depósitos de glucógeno, se va a acumular el ácido láctico y el ácido láctico, como su nombre indica, bueno, es ácido. Por lo tanto, disminuye nuestro pH intracelular y esto hace que se inactiven las enzimas. Y tengan en cuenta que todas las células, y eso incluye a las proteínas, las enzimas, necesitan un ambiente óptimo para existir. Y en este caso ya no le es posible esta subsistencia. También va a haber un fracaso de la bomba de calcio dependiente de ATP. Y esto va a llevar a efectos dañinos de los componentes celulares, más que nada por la activación de enzimas que habíamos dicho recién con la reperfusión de oxígeno. Y además, la disminución o el agotamiento del ATP va a llevar a que haya una destrucción del aparato de síntesis de proteínas. Entonces, vamos a tener menor cantidad de síntesis de proteínas, que dijimos que es lo que nos iba a llevar a una destrucción
Primero de las células, que iba a llevar a la atrofia y después a la muerte celular. Es toda una cadena de acontecimientos que se van a ir dando cuenta que mientras hable, todo tiene que ver entre sí. Por ejemplo, ahora vamos con la lesión y la disfunción mitocondrial. Las mitocondrias, recuerden que son nuestras fábricas del ATP. Entonces, si yo no tengo mitocondria, va a ocasionar que haya un fallo de la fosforilación oxidativa que haga que se agote el ATP. Esto va a llevar a la necrosis. Va a haber alteraciones a nivel de la formación de, digamos, la fosforilación oxidativa, que nos va a llevar a formar especies reactivas del oxígeno, que les vamos a llamar a partir de ahora EROS o ROS, pero yo les digo EROS porque, bueno, especie reactiva de oxígeno, que son tóxicos cuando se acumulan. El daño mitocondrial además se va a asociar a la formación de canales de alta conductancia en la membrana, que son nada más y nada menos que poros de transición de la permeabilidad. Entonces, esto va a generar que se pierda el potencial de membrana. Y si yo pierdo el potencial de membrana, se altera el pH. Si se altera el pH, esto va a generar que haya alteraciones de la fosforilación oxidativa y por lo tanto también acumulación de EROS. Y además va a haber liberación hacia el citoplasma de proteínas mitocondriales, que esto va a ser lo que active nuestra vía de la apoptosis, que recuerden que era la muerte celular configurada genéticamente. Otro mecanismo es el aflujo de calcio, que la importancia ya la venimos mencionando un poquito con el tema de la activación de las enzimas, y tengamos en cuenta que esto va a generar no solo esta activación de enzimas que son potencialmente perjudiciales, sino que también va a activar las caspasas, y las caspasas son las indicadoras para el inicio de la vía de la apoptosis, o sea que también nos va a llevar a la muerte celular. Ven, y acá ya podemos ir como redondeando cómo viene la mano, de que una cosa inactiva a la otra, se rompe por acá y se nos desmadra todo, y eso es lo que lleva a la lesión. Otro mecanismo va a ser la acumulación de los radicales libres de oxígeno, que es por el estrés oxidativo. Tengamos en cuenta que los radicales libres son especies químicas que tienen un único electrón no pareado. Entonces son bastante inestables, recontra inestables. Y esto hace que reaccionen fácilmente con las sustancias químicas y que esto sea nocivo para nosotros. Ustedes pueden leer, por ahí les van a aparecer palabritas como anión superóxido, peróxido de hidrógeno, óxido nítrico. Estos son los radicales libres de oxígeno. Y las lesiones van a aparecer según la velocidad de la producción de los EROS y de eliminación, teniendo en cuenta que si es una acumulación brusca de una gran cantidad, la lesión va a ser mayor que si la acumulación es menor y a lo largo del tiempo. Hay situaciones que van a generar un aumento de la producción de los EROS, como por ejemplo la absorción de energía radiante, o el metabolismo enzimático de sustancias químicas exógenas, o la inflamación, incluso, tan común que suceda. Pero también, por suerte, tenemos mecanismos de defensa contra esta acumulación de las especies reactivas del oxígeno, como por ejemplo los sistemas enzimáticos del superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa o la catalasa. Y sistemas no enzimáticos, como los antioxidantes endógenos y exógenos. Dícese la vitamina E, A, C y los beta-carotenos. Igual esto es recontra minucioso, más que nada para que ustedes puedan comprender el tema. Voy a hacer una mini pausa para agua. Cuando se den cuenta que me tengo así 10-15 segundos porque estoy tomando agüita, no se olviden que es súper importante. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros acumulamos los EROS? Bueno, se producen lesiones celulares que pueden ser principalmente por 3 reacciones. La peroxidación lipídica de las membranas, el aumento o pérdida de la actividad enzimática y la fragmentación del ADN. ¿Y por qué esto produce lesión? Porque, por ejemplo, digamos que nuestro daño se fue por radiación y toxinas que inducen la producción de los EROS. ¿Bien? Los EROS no los pudimos eliminar en su totalidad, entonces se acumulan y los efectos patológicos van a generar, primero, que esta peroxidación lipídica lleve a una disminución de los fosfolípidos y por lo tanto a una lesión de la membrana. Y acá vuelve a repetirse el ciclo. Si yo no tengo una membrana que funcione correctamente, entran y salen sustancias que no deberían. También va a producir modificaciones en las proteínas, que más que nada va a producir, por medio de las proteasas, una rotura de las proteínas de la membrana y del citoesqueleto.
o un mal plegamiento. En el caso de una rotura, lleva a una lesión. Y en el caso del mal plegamiento, lleva a la activación de las vías de la apoptosis. Y con los daños que producen el ADN, generalmente son por mutaciones, que también va a llevar indefectiblemente a la necrosis o la apoptosis. También podemos encontrar como mecanismo los efectos de la permeabilidad de la membrana. Tengan en cuenta que si aumentamos la permeabilidad de la membrana, significa que van a poder entrar y salir mayor cantidad de sustancias. Y esto puede ser por disminución de la síntesis de fosfolípidos, aumento de la degradación de los fosfolípidos, por los radicales libres de oxígeno, que dijimos que causaban peroxidación lipídica, por alteración del citoesqueleto, por productos de la degradación de los lípidos, o incluso por ejemplo, el efecto detergente que hay sobre las membranas de algunas enzimas. Y esto va a generar que haya una menor producción del ATP cuando se trata de la membrana mitocondrial. ¿Por qué? Porque si mi mitocondria no sirve y dijimos que la mitocondria era nuestra fábrica de ATP, bueno, no hay más ATP. ¿Y qué habíamos dicho antes con el ATP? Si no hay ATP, hay una alteración de la glucólisis, hay una alteración de la bomba sodio-potasio, de las enzimas activadas por el calcio, un montón. Ahora, cuando hablemos de la membrana plasmática, hay una pérdida de la homeostasis. Y cuando hablemos de la membrana lisosómica, esta también importante, que no la veníamos viendo, se rompe el lisosoma y hay una liberación de las enzimas que son digestivas, que son las que llevan a la necrosis celular. Y esta es la última mecanismo, se los prometo, es el daño del ADN. Las células, tengan en cuenta que normalmente tienen mecanismos para reparar el ADN, pero si el daño es demasiado intenso, como por ejemplo después de un gran estrés oxidativo o después de una radiación importante, la célula ya inicia su programa de suicidio, de apoptosis, y se finaliza el tema. Y hace toda la cadena que es la vía de la apoptosis. En ocasiones, tengan en cuenta que puede ocurrir necrosis, pero generalmente lo que sucede es apoptosis. Y este es un mini cuadrito de resumen que la verdad que me encanta porque deja todo bastante claro. Dijimos que si teníamos lesiones de la mitocondria, disminuye el ATP. También la acumulación de los eros iba a producir lesiones. Si hay una mayor entrada de calcio, si hay lesiones de la membrana, que podía ser de la membrana plasmática, producía una pérdida de los componentes celulares. Y si era de la membrana lisosómica, digestión enzimática. Pero una tercera flechita sería de la membrana mitocondrial, que para mí falta esta flechita acá. Y la otra opción era que tengamos un mal plegamiento de las proteínas o un daño del ADN que llevaba a la apoptosis. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la apoptosis aparecía cuando la célula detectaba que ya no servía y dice, no, deja, mejor me voy de acá. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la muerte celular, que habíamos dicho que era la necrosis y la apoptosis. O sea, nosotros ya pasamos por las noxas que podrían generar los cambios, las adaptaciones, cuando ya no se podía adaptar, las lesiones reversibles, que eran la hinchazón y el cambio graso. Y cuando esto no se puede sobrellevar, aparecía la lesión irreversible. Y que dijimos que la lesión irreversible nos llevaba sí o sí a la muerte celular. Y vamos a empezar por la necrosis. ¿Por qué? Porque me pareció más simpática. La necrosis vamos a definirlo como una muerte celular que está asociada a la pérdida de la integridad de la membrana con salido del contenido celular al exterior y disolución de la célula y del núcleo. Es decir, hay una pérdida acá de la continuidad de esta membrana, a eso se refiere solución de continuidad, y todo el contenido se disuelve y sale hacia afuera. Y cuando este contenido sale, produce inflamación. ¿Por qué? Porque la inflamación, ya vamos a ver la clase que viene, es una respuesta del cuerpo para intentar eliminar las células muertas y empezar el proceso de reparación. Entonces, recuerden que una característica importante de la necrosis es que se acompaña de inflamación. Y en la morfología general vamos a ver que las células tienen las membranas con soluciones de continuidad, mitocondrias distendidas, lisosomas que se rompen, y el núcleo puede sufrir diferentes patrones de disolución que puede ser por cariolisis, pignosis o cariorexis. Pero bueno, de nuevo, esto es súper recontra específico. Recuerden que por ahí no hay que ser tan minuciosos, pero me importa mucho que lo entiendan, porque cuando uno entiende el tema, ya es como que podés hablar de todo, absolutamente de todo. La necrosis tiene diferentes patrones morfológicos y acá con patrones
nos referimos a las diferentes formas en las que puede aparecer esta necrosis, que está bastante bueno tenerlo en cuenta porque nos va a dar como pistas, por así decirlo, de qué patología tiene el paciente. No es igual la necrosis coagulativa, acolicuativa, gaseosa, gomosa, hemorrágica, grasa o fibrinoide. Y vamos a ir viendo en qué se diferencian. Vamos a empezar con la coagulativa. La necrosis coagulativa es una forma de necrosis que nosotros la vamos a caracterizar principalmente porque el tejido se conserva durante unos días con su arquitectura normal. Y es un tejido que aparece pálido, medio blancuzco o amarillento y firme. Y en la microscopía encontramos células fantasmas, que son células que han perdido el contenido, están anucleadas y son eosinófilas, pero que tienen una arquitectura celular y tisular dentro de todo reconocible, dijimos durante un tiempo. Se produce por una disminución de los lisosomas y desnaturalización de las proteínas y las enzimas, y vamos a ver que es característica en los infartos, es decir, en la oclusión aguda arterial, en la hipoxia, en la necrosis isquémica, digamos, se produce este tipo de necrosis coagulativa. En todos los órganos sólidos, menos, ojo piojo, en el encéfalo. Y así es como nosotros podemos ver un área de infarto. Aquí se lo ve más clarita toda esta parte. Después, si esta no les queda clara, les puedo mandar otra foto de un infarto. Es más, mientras digo esto, apenas termine de grabar la clase, les voy a subir otra foto de infarto a archivos útiles. Y esta es la vista microscópica en la que podemos ver acá las células normales. Hay una línea clara que nos marca todo esto es normal, que tiene la N de normal, y todo esto es isquémico, que tiene la I de isquémico. Y miren cómo podemos ver los contornos preservados de las células, pero que en el centro no tienen nada, nada de nada. ¿Por qué? Porque hubo una pérdida de los núcleos. Y acá por ahí no se vea tanto porque no tiene mucho aumento, pero todos estos puntitos violetas más oscuros son células inflamatorias. La necrosis colicoativa o necrosis por licuefacción es la otra palabra que pueden encontrar. Se describe en los casos de infecciones bacterianas, principalmente, aunque a veces también es en las micóticas, y en la oclusión arterial del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que sucede acá? Hay hidrolasas neutrofílicas y una gran cantidad de lisosomas que van a licuar, por así decirlo, al tejido. Por eso se le llama licuefactiva, porque es como si uno le apoyase la mini pimer encima y queda un licuado. Y esto hace que nosotros en la macroscopía lo veamos como una masa semilíquida, viscosa, medio asquerosita, porque hay una gran digestión de las células muertas. Y en la microscopía vamos a ver que hay detritus celulares, que son los restos celulares, por así decirlo, polimorfonucleares, que son los neutrófilos. Vayan recordando que estas células van a aparecer en las inflamaciones agudas, piocitos, en el caso de que tengamos una infección bacteriana productora de pus, y los histiocitos. Y esta es una necrosis liquefactiva de un infarto cerebral, que miren cómo acá hay una disolución del tejido, es literalmente como si lo hubiesen apoyado acá arriba la mini pimer y todo esto se licúa. Con respecto a la necrosis gaseosa, es de mis favoritas. Se produce principalmente, característicamente, en la infección por tuberculosis, que es por el agente del Mycobacterium tuberculosis. En su patogenia, vamos a ver que es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, que si bien lo vamos a ver en el capítulo de lesiones inmunológicas, vayan teniendo en cuenta que acá hipersensibilidad nos está diciendo que es una reacción exagerada de nuestro sistema inmunológico, y que sea de tipo 4 nos quiere decir que va a ser por acción de las células, en este caso, específicamente de los macrófagos, por activación de los linfocitos T CD4. El aspecto macroscópico que tiene es gaseoso. Gaseoso literalmente quiere decir parecido al queso. ¿Por qué? Porque es blanco, amarillento y friable. Es como si uno tocase un pedazo de queso. Y vamos a ver que también tiene una gran cantidad de células inflamatorias. Y en la microscópica vamos a encontrar un granuloma. Así es como lo vemos a la macro con todas estas áreas blanquecinas. Tengan en cuenta, bastante importante a la hora de describir esta necrosis, que en este tipo de lesión el espacio celular entre sí quedan totalmente borrados. No hay una arquitectura conservada como la coagulativa. Entonces yo no puedo distinguir concretamente el límite de la célula. Esto hace que, si se fijan acá, este es mi granuloma, todo el centro parece una sola mancha rosada. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver el límite entre célula y célula. Esa es la necrosis gaseosa.
y podemos ver que está rodeado por estas células grandotas, que son el granuloma en sí. Se llaman células gigantes multinucleadas que adoptan esta formación de herradura, se llama, porque bueno, parece una herradura, y esto es lo que nos permite identificarlo. Y este es el que se supone que se parece al queso blanco. En mi opinión, prefiero no pensar que se parezca al queso, pero dicen los libros que sí, así que cumplo con mi deber en ese sentido. La necrosis gomosa es un tipo de necrosis que también aparece en granulomas, pero que aparece en los granulomas por Treponema pallidum. ¿Les va sonando un poco? Acá Treponema pallidum es el de la sífilis. Y en la patogenia también, es un granuloma, dijimos que iba a ser otra reacción de hipersensibilidad de tipo 4. En la macroscopía lo vemos como una masa que es firme y que es gomosa, es como si fuese elástica por ahí al tacto. Y en la micro vemos que es una masa proteínácea amorfa con una gran cantidad de eosinófilos. Todas estas que ven acá son gomas sifilíticas. Goma, 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 goma. Todas son gomas. Y tienen este aspecto, como decimos, sobresaliente, exofítico, que si uno lo tocase es bastante elástico, medio raro al tacto, es literal como si fuese una goma. La necrosis hemorrágica se produce en las obstrucciones del drenaje venoso. ¿Por qué? Por acumulación de sangre. Se produce una congestión sanguínea masiva y una falta de la perfusión arterial también. Y esto va a hacer que en la macroscopía encontremos congestión y hemorragia, que ya vamos a ver la clase que viene, pero que la congestión es una acumulación del contenido de sangre por disminución del drenaje venoso, y una hemorragia que es la extravasación de sangre de los vasos, es decir, había sangre dentro del vaso y ahora está afuera del vaso, sangra. Y en la microscopía vamos a encontrar un tejido muerto que tiene una gran cantidad de eritrocitos extravasados. Y así es como nosotros podemos ver toda esta parte de necrosis hemorrágica, o acá también toda esta salida de sangre son necrosis hemorrágicas. Y vamos llegando a las dos últimas. La necrosis grasa es un área focal de destrucción de la grasa que aparece en la liberación de lipasas pancreáticas, en la pancreatitis aguda o en traumatismo del tejido adiposo, que muchas veces se da con la fractura de huesos largos. Hay una licuación, por así decirlo, de la membrana de los adipocitos que dijimos que llevaba a la liberación de lipasas. Estas lipasas se activan, desdoblan los triglicéridos y estos liberan ácidos grasos que se combinan con el calcio. Y acá también podemos pensarlo desde el lado lógico y tener en cuenta que si hay liberación de calcio y en realidad hay combinación con el calcio, ¿de qué color uno suele asociarlo? Blanco, ¿cierto? Entonces, el aspecto que va a tener es blanquecino. Son áreas opacas, blancas, que se parecen como si fuese un dibujado con tiza. Y en la microscopía vamos a encontrar que hay adipocitos necróticos que tienen los contornos borrosos porque es una célula que está con necrosis y que tiene depósitos basófilos con calcio y una respuesta inflamatoria. Tengan en cuenta, aunque por ahí no lo digamos, pero tengan en cuenta que toda necrosis tiene cierta respuesta inflamatoria. Y estos son los pequeños puntos o focos de isquemia grasa que podemos ver acá, que aquí es como se la ve en la microscopía teñida con hematoxilina eosina. Y vamos a la última, que es la necrosis fibrinoide. Acá esta es una forma especial de necrosis que nosotros vamos a ver en la microscopía porque tiene un depósito de fibrina que aparece. Esto se da en la hipertensión arterial maligna y en las reacciones inmunitarias de los vasos, que lo que va a suceder es que hay un aumento de la permeabilidad al fibrinógeno. El fibrinógeno sale, se deposita en forma de fibrina y hace una combinación con los inmunocomplejos, haciendo que estos, por su propio peso y por la combinación con la fibrina, caigan y se depositen en las paredes de las arterias. Tengan en cuenta que la fibrina que sale de los vasos tiene un aspecto que es rosado, que es bastante brillante, y que por eso en la macroscopía vamos a ver que aparece esta rosa brillante y que en la microscopía aparece un depósito eosinófilo en la pared vascular. Y le llamamos justamente fibrinoide porque, bueno, se parece a la fibrina. Sepan que el sufijo oide quiere decir similar a o parecido a. Y todo este depósito que podemos ver rosado es de esta fibrina que sale. Esto de cualquier manera lo vamos a volver a recordar cuando veamos el capítulo de lesiones inmunológicas.
Y este es un mini resumencito para que lo tengan en cuenta de qué es lo más importante de todo esto. Que sepamos cuál es el tipo de necrosis, en dónde aparece y por ahí qué aspecto característico tiene. Por ejemplo, la coagulativa dijimos que era de infartos, principalmente, menos del sistema nervioso central. Y aparecía un tejido firme. La gaseosa era la que aparecía en la tuberculosis y que era similar al queso blanco. La hemorrágica aparecía en obstrucciones venosas y aparecía en los infartos hemorrágicos, que generalmente es, quizás no lo mencionamos, pero en los órganos de doble circulación. La colicoactiva aparecía por infecciones bacterianas, por ahí micóticas o en la oclusión del sistema nervioso central, y aparecía como una masa viscosa que parecía que le habían apoyado la mini-pimer. La gomosa es la de la sífilis, que también formaba granulomas. La grasa aparece en la pancreatitis aguda y en los traumatismos del tejido adiposo, que aparecía con aspecto de tiza, y la fibrinoide aparecía tanto en la hipertensión maligna como en la reacción autoinmune de los vasos, que aparecía como amorfa rosa y brillante por el depósito del fibrinógeno. Eso por ahí son los puntos más importantes de los que pueden preguntar sobre la necrosis. Y ahora pasemos a la apoptosis. Con respecto a la apoptosis, nosotros ya veníamos diciendo que es una vía de muerte celular, que la célula a sí misma, digamos, se va a matar. ¿Por qué? Porque va a activar enzimas que pueden degradar su propio ADN, las partes de proteína del núcleo, del citoplasma, y con esto va a formar pequeños fragmentos que se llaman cuerpos apoptóticos, que se degradan y le dan un aspecto característico porque es como que se va desprendiendo en pequeñas bolsitas de contenido, se sueltan. De hecho, eso es lo que quiere decir apoptosis, soltarse. En la morfología general, nosotros vamos a ver que las células se fragmentan y forman estos cuerpos apoptóticos que son rápidamente fagocitados, por lo tanto no desencadenan respuesta inflamatoria, importante diferencia con la necrosis. El núcleo después se condensa y se produce una cariorexis con fragmentación del ADN desde adentro del núcleo, digamos, no es que hay una digestión celular aleatoria como había en la necrosis, sino que acá de forma ordenada, muy prolija, la célula se suicida, dice, ya está, se acabó, me voy de aquí. Entonces, diferencias, yo sé que lo vamos diciendo muchas veces, pero es porque es súper importante que quede clara cuál es la diferencia. Necrosis era siempre patológica, en cambio la apoptosis podía ser fisiológica o patológica, ya vamos a ver en qué casos. La necrosis dijimos que tenía áreas tisulares o grupos celulares que afectaba. En cambio, la apoptosis afecta a una sola célula por vez, porque es una célula la que dice, no, yo no sirvo, mejor me mato. La necrosis muestra tumefacción celular, rotura de la membrana y de las organelas, con el núcleo aumentado de tamaño que después sufre disolución. Y la apoptosis aparece con la membrana plasmática intacta, condensación del citoplasma y de la cromatina con formación de los cuerpos apoptóticos y el núcleo aparece retraído hasta desaparecer. En la necrosis, el ADN fragmentado al azar, y en la apoptosis es una disolución internucleosomal, o sea, desde adentro del núcleo. Y la necrosis finalmente produce inflamación, en cambio en la apoptosis no hay inflamación porque hay fagocitosis de estos cuerpos apoptósicos. Ahora, ¿qué causas podemos tener de la apoptosis? Puede haber muchísimas situaciones, tanto fisiológicas como patológicas. Algunas fisiológicas tenemos que tener en cuenta que es un fenómeno que en este caso va a ser normal, con el objetivo de eliminar células que yo ya no necesite. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si yo no tengo este mecanismo de apoptosis, voy a tener simplemente una mitosis ilimitada que me va a llevar a un desorden de la cantidad de células. Entonces, vamos a encontrarla, por ejemplo, en la destrucción programada de algunas células durante la embriogénesis. Y acá mi ejemplo favorito es que los embriones tienen en las manos, entre dedo y dedo, un tejido epitelial interfalángico, digamos, que es como las manos de la ranita. Tienen un espacio de telita entre dedo y dedo. Pero eso no nos es útil, no lo necesitamos. Entonces existe esta muerte celular programada para decir, no, hagamos apoptosis de estas células que ya no nos sirven y las eliminemos, para que hoy por hoy podamos tener las maravillosas y elegantes manos de no rana que tenemos. Otro caso va a ser la involución de tejidos que son dependientes de hormona cuando hay privación de dicha hormona, como por ejemplo con el endometrio en el ciclo menstrual, o la regresión de la mama en la lactancia después del destete. También va a ocurrir en la pérdida celular de las poblaciones que están en proliferación. Es decir, si yo, tomemos un número hipotético, necesito en total 83 células
y estoy proliferando, bueno, voy a matar las 7 más viejas para producir 7 nuevas. Bien, no puedo irme de ese número imaginario hipotético que yo necesito. También vamos a encontrar pérdida de las células cuando cumplen su finalidad útil, es decir, cuando ya cumplieron su finalidad, su vida media y ya dicen, ya cumplí mi objetivo en esta vida, bueno, ya está, muere en paz. Es como que está programada para eso. También la eliminación de los linfocitos que son autorreactivos. ¿Por qué? Porque son potencialmente dañinos. Si son autorreactivos, me van a dañar a mí misma. Entonces, antes de que completen su maduración, se la elimina la célula. Ella solita dice, no, me estoy portando mal, me mato. Y la muerte celular inducida por los linfocitos T citotóxicos es un mecanismo de defensa frente a los virus y muchos tumores que las células van a decir, no, yo no sirvo y mueren. Y en las patológicas, estas las conocemos muchísimo más seguramente. Por ejemplo, el daño del ADN, que habíamos dicho que cuando una célula, por ejemplo, por una radiación o un citotóxico o por isquemia o por el motivo que fuere, tiene daño del ADN, sufre apoptosis. También cuando haya acumulación de proteínas mal plegadas. ¿Por qué? Porque tanto el daño del ADN como la proteína mal plegada pueden llevar a la formación de neoplasias. También en el caso de lesión celular en las infecciones víricas, sobre todo en las víricas, pero en realidad también en las bacterianas, en las micóticas. Más que nada lo vamos a encontrar en algunos virus como el adenovirus o como la hepatitis vírica. Y también en el caso de atrofia patológica de los órganos parenquimatosos, que habíamos dicho que pasaba cuando había una disminución de la síntesis y una degradación de las proteínas existentes, se llevaba a la atrofia y cuando esta atrofia se vuelve patológica, también lleva a la apoptosis de las células. Todo eso es sobre las causas de la apoptosis. Pero ¿cómo se produce la apoptosis? Es una serie de acontecimientos que nos va a llevar a la activación de las caspasas. ¿Bien? Para que estas caspasas se activen, tiene que haber un equilibrio bastante exacto entre las vías moleculares de proapoptosis y antiapoptosis. Y para eso nosotros vamos a decir que tenemos una familia grande, muy grande, con un montón de primos, que es la familia de los BCL2, que tiene proteínas proapoptóticas, que son los primos VAX y VAC, y proteínas antiapoptóticas, que son los primos BCL2 y BCLXL. Es decir, yo tengo proteínas que van a inducir la apoptosis y tengo proteínas que van a impedir la apoptosis. Entonces están en equilibrio y cuando yo necesite activar esta vía de muerte celular o necesite la supervivencia, va a predominar una sobre la otra. Lo importante es que cuando yo necesite esta apoptosis, VAX y VAC van a formar canales en la mitocondria para que haya salida del citocromo C y esto active mediante la caspasa 9 la vía de la apoptosis. Esta es una vía intrínseca que ocurre desde adentro de la célula. Diferente va a ser la vía extrínseca, que también le llamamos vía de los receptores de la muerte, que me encanta el nombre porque es recontra dramático. Acá, algunas células que deben morir, o sea, por ejemplo, dicen, no, yo no sirvo más porque, por ejemplo, ya cumplí mi vida útil, expresan un dominio intracelular de muerte del factor de necrosis tumoral, que es como si fuese una banderita hacia afuera, este dominio de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Este interactúa con otras proteínas y principalmente con células de los linfocitos T citotóxicos, que dicen, bueno, listo, si sacó la bandera blanca para que ya sea eliminada es porque hay que activar la apoptosis. Entonces, por medio de las caspasas 8, pueden cortar y activar el miembro este de las proteínas proapoptóticas para esta vía de muerte celular programada. Y este es el dibujito de cómo ocurre todo. Resumiendo, por ejemplo, digamos que elijamos alguno, a ver, lesión del ADN. Digamos que tenemos lesión del ADN por radiación. Entonces se activa la familia de VAX y VAC, liberan este citocromo C por medio de los poros, que activa las caspasas iniciadoras, las caspasas ejecutoras, y se forman los cuerpos apoptóticos que son rápidamente fagocitados y por lo tanto no producen inflamación. Y en el caso del dominio de muerte celular, es esta banderita por acá que saca del factor de necrosis tumoral, que va a interactuar posteriormente con los linfocitos T activados y que van a ser los que se encarguen de unirse a las proteínas que van a activar las caspasas para esta formación de los cuerpos apoptóticos. Y esta es la diferencia entre necrosis y apoptosis.
No la quiero hacer muy larga porque sé que a estas alturas ya deben estar un poco cansados. Pero básicamente vamos a decir que la célula normal ante una lesión que era reversible podía recuperarse, bien, a eso se refiere a reversible, pero que cuando llegue el punto en el que ya es irreversible porque la lesión fue muy agresiva o porque fue muy persistente, se llevaba a la necrosis. Y que la necrosis aparecía acompañada de inflamación, que son estas flamantes células que encontramos acá al costado, y que iba a conllevar la degradación de la membrana plasmática, de los organulos, del núcleo y una salida del contenido que era el que producía esta inflamación. Que en cambio, en la apoptosis, la célula normal, tranqui panqui, decía, no muchachos, yo no doy para más, condensa su cromatina, arma los cuerpos apoptóticos y se retira de forma muy elegante de este mundo. Ahora, hay otro tipo de muerte celular que podríamos encontrar o que algunas biografías consideran, que es la necroptosis. Necroptosis se deben dar cuenta por el nombre que tiene parte de necrosis y de apoptosis. ¿Por qué? Porque morfológicamente se parece a la necrosis, pero el mecanismo por el que ocurre es similar a la apoptosis. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un inicio como si fuese de la vía extrínseca de la apoptosis, las quinasas forman un complejo con caspasas, pero tengan en cuenta acá que estas caspasas no se activan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que es un virus, la noxa, la acción de las toxinas del virus impide la activación de las caspasas y por lo tanto la apoptosis. Por lo tanto, acá ya cambia el ritmo y hay una disminución de la producción de ATP y ya empezamos con la necrosis. Hay una acumulación de las especies reactivas de oxígeno, hinchazón celular, daño de la membrana, respuesta inflamatoria, necrosis. Entonces es como una combinación de los dos, pero la verdad que en comparación esta es bastante menos importante aquí entre nos. La autofagia es otra situación que puede ocurrir, que autofagia habíamos dicho que auto era a sí mismo y fagia era comerse. Es el mecanismo por el cual las células se comen a sí mismas, se autofagocitan, que es un mecanismo de defensa ante la falta de nutrientes principalmente. Acá hay proteínas que detectan la falta de nutrientes, entonces dicen, no, yo necesito nutrientes, ¿cómo puedo hacer para conseguirlos? Entonces se comen, se fagocitan los organelas y el citosol en una vacuola autofágica que forman la unión del vacuola con el lisosoma, que forma el autofagolisosoma, que se lo deben acordar de bioquímica, y que éste digiere el contenido y puede reutilizar la energía. Que, a ver, esto es una forma muy molecular de verla, quizás uno la conozca a modo real cuando la gente hace la dieta ahora que está de moda del ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque si no comen en 8 horas, el cuerpo ya no tiene carbohidratos para tener energía, entonces se come la grasa. Ese es el mismo principio por el cual acá rige el mismo sistema acá con las células. Recuerden entonces que las vacuolas se fusionan con los lisosomas, dan lugar al autofagolisosoma y acá podemos reutilizar este contenido energético. Es prácticamente una célula que hace ayuno intermitente. Esta autofagia va a estar también en los procesos de eliminación de las proteínas mal plegadas muchas veces, entonces la vamos a encontrar en diferentes lugares. Y ya casi terminando con las lesiones de la célula, están las acumulaciones intracelulares. Hay algunas circunstancias en las que la célula va a acumular una mayor cantidad de sustancias anómalas, o en realidad una cantidad anómala de sustancias, que puede ser inofensivo o puede estar asociado a lesión. Y esto se puede dar por que haya una eliminación inadecuada de una sustancia normal, porque haya, por ejemplo, un defecto en el mecanismo de transporte, una acumulación de sustancias endógenas anómalas, que esto puede ser por algún error genético o adquirido del plegamiento de las proteínas. Puede ser que haya también defectos hereditarios de las enzimas que nos den la incapacidad de degradar los metabolitos. O puede ser que haya depósito y acumulación de sustancias exógenas anómalas porque nosotros no tenemos un mecanismo enzimático para degradarla ni para transportarla a otros sitios. Como por ejemplo el carbón o el sílice son por ahí los más frecuentes ejemplos de este tipo de acumulaciones. Uno de ellos, que ya nos tenemos que acordar a estas alturas, es el cambio graso, que lo pueden conocer también por la palabra esteatosis muchas veces. El cambio graso es la acumulación anómala de triglicéridos en el interior de las células parenquimatosas. El más frecuente lejos es el hígado. ¿Por qué? Porque es el
principal actor en el metabolismo de las grasas. Entonces va a aparecer un montón acá. Y lo vamos a ver que está causada la esteatosis por toxinas, por desnutrición proteica, en la diabetes mellitus, en la obesidad, en la anoxia, pero principalmente en los casos de alcoholismo, obesidad y diabetes. ¿Por qué? Porque están asociados a una mayor cantidad de grasa con la que convive la célula, ¿bien? Ya sea porque ingresa mucho o porque se metaboliza poco. Entonces se va a dar por una entrada excesiva o metabolismo y salida defectuosos de estas grasas. El cambio graso, vamos a ver que va a generar en el hígado que aumenta el tamaño. ¿Por qué? Porque estamos acumulando una sustancia y toda sustancia tiene su peso. Entonces puede hacer que llegue a pesar hasta 2 a 4 veces más. Y va a tener una coloración amarillenta porque, aunque usted no se lo imagine, la grasa es amarilla. Y en el microscopio óptico vamos a encontrar vacuolas que rodean al núcleo y que luego se fusionan formando una megavacuola. Y en el corazón también va a aparecer. ¿Y qué vamos a encontrar? Lípidos en el músculo cardíaco que lo pueden afectar total o parcialmente. Cuando sea totalmente, le dan una coloración amarillenta uniforme. Y cuando sea parcialmente, le va a dar un patrón en bandas, una rayita rosa o una amarilla, rosa, amarilla, rosa, amarilla. Y también podemos acumular pigmentos, que, bueno, los pigmentos son nada más y nada menos que sustancias de colores, que pueden ser de afuera del cuerpo o de adentro del cuerpo. El más común exógeno es el carbón, que es un contaminante ambiental que lo encontramos muchísimo en Tucumán, más que nada en la zona, por ejemplo, de Simoca, que se va a acumular mucho en los ganglios y en el parénquima pulmonar. La lipofucsina es un pigmento de desgaste que también tiene un color medio amarillento y también se va a acumular en diferentes lugares del cuerpo. Es un derivado de la peroxidación lipídica. La melanina es un pigmento endógeno que lo deben recontra conocer, es pardo negruzco, que es de los melanocitos. ¿Y qué es lo que produce? Los lunares o las pecas. Entonces las personas que tienen muchísimas pecas es porque tienen esta acumulación de melanina, que con eso ya se pueden dar cuenta que no necesariamente es patológico una acumulación de un pigmento. Claramente es simplemente un aumento de la coloración. Y la hemosiderina también se acumula bastante, es un derivado de la hemoglobina que tiene un color medio amarillento o medio marrón, dependiendo del estadio que tenga, y que va a aparecer cuando hay un exceso del hierro. Y por último, vamos con la calcificación patológica. La calcificación patológica va a ser cuando hay una acumulación en los tejidos de calcio, que cuando sea en un tejido muerto o que se está muriendo, le vamos a llamar calcificación distrófica, que se va a producir cuando yo no puedo metabolizar el calcio, por lo tanto se va a acumular. Y cuando yo tenga esta acumulación en tejidos normales, pero en situaciones de hipercalcemia, se va a llamar calcificación metastásica, y generalmente nos está marcando que hay un deterioro del metabolismo del calcio. En la morfología, esta acumulación de calcio va a aparecer como gránulos o grumos blancos, es decir, como un granito de arroz. Que habíamos dicho que el calcio era blanco, que era parecido al hueso, porque era un gran componente formador de hueso. Entonces, al igual que los huesos, yo lo voy a ver claramente en la radiografía. Que bueno, es un dato que al menos a mí me ayudó bastante a acordarme de qué era esta calcificación patológica. Y ahora sí vamos con el último tema y les prometo que quedan libres por hoy. Esta es quizás una de las clases más largas y por ahí un poquito más tediosas por el tema de lo minucioso que puedan ser algunos temas, pero van a ver que esa parte es mucho más interesante, o al menos espero intentar que así sea. Antes de llevar a lo que es la muerte, vamos a hablar un poquito del envejecimiento celular. Habíamos mencionado antes en la parte de las noxas que el envejecimiento celular iba a producir que haya un deterioro progresivo de la vitalidad y la capacidad funcional de las células. ¿Por qué? Porque una célula que se queda sin energía es una célula que ya no puede repararse y que ya no puede proliferar nuevas células tampoco. Entonces el envejecimiento celular va a ser consecuencia de este deterioro progresivo que veníamos diciendo. Se considera que puede haber muchos mecanismos que producen este envejecimiento celular, como por ejemplo la lesión del ADN por algunas agresiones metabólicas que alteren mi ADN y por lo tanto la célula ya no puede repararse, que haya menor replicación celular. ¿Por qué? Porque todas las células normales tienen una replicación limitada, es decir, por ejemplo, nacen hoy
lunes y dicen, bueno, vos vas a vivir hasta, qué sé yo, digamos 25 de mayo. Entonces sabe que tiene vitalidad hasta ese momento, ya no puede seguir replicando. Y otro caso va a ser la homeostasis defectuosa, en el sentido de que, principalmente en el sentido de las proteínas, ¿no? Con el tiempo, si uno no logra mantener la homeostasis normal de las proteínas, ya sea porque hay una disminución de la síntesis, porque hay atrofia, por lo que sea, esto va a generar alteraciones que la célula ya va a dificultar la supervivencia. Y esto ocurre no solo a nivel de la célula, sino también a nivel del ser humano. Y cuando hablemos de muerte en la persona, la vamos a definir como un cese definitivo e irreversible de las funciones vitales autónomas, cerebrales, cardiorrespiratorias y de oxigenación viscerotisular, que se asocian también a una pérdida de la relación sujeto-mundo circundante y de su condición de ente humano de existencia visible. Esta es una definición de este autor Bonnet, que es la que se da en muchos lugares, la utilizan esta definición, es bastante completa. Y bueno, incluye la parte física de la persona, como también el hecho de que deje de significar una existencia en este mundo. Que bueno, es bastante poético, me gusta. Y la muerte tiene muchísimas clasificaciones. Pensaban que habíamos terminado, pero no. Tenemos la muerte súbita, que la deben haber escuchado, es cuando una persona muere de repente en un cuadro de 24 a 48 horas, sin precedentes, sin sintomatología previa, sin haber estado internada, sin nada. Está viva y después ya no. Es un sujeto sano, bruscamente muere. En este caso, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de las autopsias la vez pasada y que en cada tipo de muerte se indican diferentes autopsias, pero que no siempre se hacen autopsias, recuerden? En este caso, se indicaría una autopsia de tipo médico-legal. ¿Por qué? Porque yo no tendría ningún indicador clínico que a mí me diga se murió porque. ¿Bien? La muerte natural es aquella en la que no hay intervención de fuerzas extrañas. Es decir, por ejemplo, una persona anciana que muere mientras duerme. Y bueno, es quizás esperable que en ese caso, si es que se pidiese una autopsia por X motivo, sería de tipo anatomopatológica. La muerte violenta es la que es por intervención de fuerzas extrañas. Es decir, que vas por la calle, te asaltan y te matan, o un vecino se enoja porque estabas con la música fuerte y te mata. Las cosas que uno lee en el diario todos los días. En este caso son autopsias médico-legales. La muerte aparente es cuando las funciones parecían abolidas, o en realidad cuando son abolidas por unos segundos, pero se hace una buena reanimación y el sujeto sobrevive. La muerte dudosa, acá se duda de el tipo de muerte, no de que la persona esté muerta, estamos seguros de que la persona está muerta, pero puede ser dudosa de criminalidad o dudosa clínica. ¿Por qué? Porque si es dudosa de criminalidad, por ejemplo, qué sé yo, tomemos un caso recontra dramático novelístico. Una persona, digamos un señor de 50 años, muere de repente y sospechan de, por ejemplo, qué sé yo, una persona del servicio que lo pueda haber envenenado para cobrar su fortuna. No sé, recontra dramático. En ese caso sería médico legal. ¿Por qué? Porque estaríamos sospechando de una intervención de alguna fuerza extraña. Y la dudosa clínica sería una autopsia anatomoclínica, que sería, por ejemplo, ahora en este caso de pandemia por COVID-19, si nosotros decimos que un paciente muere de repente y yo no sé por qué, es decir, sé que tenía COVID, por ejemplo, pero no sé qué es lo que lo mató, un paciente joven, sano, y bueno, le hago una autopsia anatomoclínica para ver cuáles son los cambios que lo llevaron a la muerte. Y la muerte encefálica, finalmente, es cuando nosotros encontramos una abolición de las funciones de las estructuras intracraneales, pero se conserva el resto, que es el estado vegetativo, por así decirlo. Y ahora sí, esto es todo, quedan liberados por hoy. Espero que les haya resultado una buena clase y bueno, al menos que se hayan comprendido los conceptos, porque yo sé que por ahí es mucho contenido, como para decir, yo no espero que se sepan de memoria las causas de depresión del ATP, pero sí que sepan que si algo básico como el ATP me está faltando, la célula no puede seguir viviendo. Más o menos ese es el ritmo lógico que por ahí se necesita un poquito más. Y cualquier cosita me mandan un mensaje. Espero que haya quedado todo claro.